La esposa de mi hermano dijo, solo queremos que todo se vea limpio, después de recortarme de todas las fotos de la boda. Yo simplemente respondí, eso demuestra exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Luego me fui y nunca miré atrás. Si le preguntaras a cualquiera de mi familia quién es el callado, me señalarían a mí. No soy el tipo de persona que grita en la cena o compite por ser el centro de atención. No me gusta crear problemas. Escucho más de lo que hablo. No hago berrinches, incluso cuando probablemente debería. Simplemente, nunca ha sido mi estilo. Pero si hay algo que he aprendido es que la gente tiende a subestimar a los callados. Y, a veces, somos los que recordamos todo. Mi hermano Nico es 2 años menor que yo. Y mientras crecíamos, nuestra dinámica era exactamente la que esperarías entre 2 hermanos de edades cercanas. Caótica, pero unida. Compartimos habitación hasta que me fui a la universidad, nos metimos en nuestra buena dosis de peleas en el patio y nos cubríamos el uno al otro cuando las cosas se salían de control con nuestros padres. Pero las cosas cambiaron después de la universidad. Nico se metió en ventas y se metió de lleno en la imagen, trajes a la medida, un BMW de arrendamiento como mínimo y un perfil en redes sociales lleno de selfies del gimnasio y frases motivacionales que no aplicaba en su vida. Yo mantuve un perfil bajo, obtuve mi título de ingeniería, me mudé a una ciudad más tranquila y construí una vida sólida de la que no sentía la necesidad de publicar. Seguíamos hablando, pero algo siempre se sentía extraño. Como si solo me mantuviera cerca por obligación, no por afecto. Cuando se comprometió con Brenda, una mujer a la que había visto exactamente 2 veces, me alegré genuinamente por él, incluso si ella parecía el tipo de persona que decía cosas como, somos una pareja muy curada, y actuaba como si mi trabajo, diseñar componentes estructurales para aerogeneradores, fuera de alguna manera menos impresionante que el de Nico vendiendo colchones de lujo. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Confirmé mi asistencia el mismo día que recibí la invitación, me ofrecí a ayudar con cualquier cosa técnica o de montaje del lugar. Fui cortésmente ignorado e incluso le hice una transferencia de 3.600 pesos para el fin de semana de despedida de soltero y soltera conjunta al que no fui invitado. La boda fue en un viñedo a 1 hora de la ciudad. Rústico pero carísimo, muy de su estilo. Había rentado un traje, reservado una habitación de hotel cercana y llevaba un regalo bien pensado, una tarjeta con un cheque por 27.000 pesos. No solo era generoso, era significativo. Ese dinero no era cualquier cosa para mí. Lo había ahorrado poco a poco, queriendo contribuir con algo importante porque realmente creía que este se suponía que era un gran momento para mi hermano. Estaba nervioso mientras conducía hacia allá. No por el evento, sino porque algo en mi instinto me decía que este día no saldría bien. Cuando llegué al lugar, vi el plano de las mesas colocado en un pequeño caballete junto a la entrada. Lo busqué por mi nombre. La primera vez, nada. Miré de nuevo, y luego otra vez, mi nombre no estaba allí. Suponiendo que era un descuido, entré y me acerqué a una de las organizadoras de la boda, una mujer joven que hacía malabares con portapapeles y un walkie-talkie. Hola, disculpa, dije suavemente. Creo que no veo mi nombre en el plano. Adrián Reyes. Me miró, claramente ya agotada, y luego revisó su lista de invitados. Adrián. Ah, eres el hermano de Nico, ¿verdad? Su tono cambió, como si se diera cuenta de algo incómodo. Sí, bueno, hubo algunos cambios de último momento. Creo que se supone que debes estar junto a la pared oeste. Hay algunos asientos libres cerca de la cabina de fotos. La pared oeste. Parpadeé. Eso ni siquiera era una mesa. Estaba cerca de las bocinas, donde las sillas plegables adicionales habían sido apiladas como una ocurrencia tardía. Todavía pensando que tenía que ser un error, me dirigí hacia allá. Fue entonces cuando lo noté. El único asiento etiquetado que debería haber sido el mío tenía una tarjeta de lugar, pero no con mi nombre. Decía Tania Primos +1. Ni siquiera sabía quién era Tania, pero allí estaba ella, ya bebiendo champaña en el asiento que yo había asumido que era mío, riendo con un grupo de personas que apenas reconocía. Tratando de mantener la calma, caminé hacia mi mamá, que estaba ajustando el prendido en el saco de mi papá. Oigan, dije, tratando de que sonara casual.
¿Saben qué está pasando con los asientos? Ella ni siquiera levantó la vista. Ah, sí. La familia de Brenda trajo más gente de la que se esperaba, y todos vienen volando desde muy lejos, no queríamos moverlos. Solo quédate cerca de la pared para la ceremonia. Aún verás todo. La pared, repetí un poco demasiado alto. Mi papá me lanzó una mirada como si estuviera haciendo una escena. No es para tanto, dijo mi mamá, restándole importancia con un gesto de la mano. Solo no arruines las fotos con tus caras largas. No estaba haciendo caras largas. Estaba atónito. Y entonces llegó la puñalada final. La voz de Brenda, brillante y aguda, detrás de mí. Ah, qué bueno. Encontraste un lugar, dijo, sin siquiera esperar una respuesta. Solo intentamos que las fotos familiares se vean limpias. Ya sabes. No sé qué cara puse, pero debió haber dicho todo lo que intentaba ocultar, porque añadió rápidamente, no es nada personal. Saldrás en las fotos de la recepción. ¿Lo prometo? Asentí con los labios apretados. Ella se alejó con su séquito nupcial. Hay un tipo de humillación que no viene con gritos o lágrimas. Solo un dolor lento y hueco en el pecho mientras te das cuenta de que no eres bienvenido en un lugar donde deberías haberlo sido. Me quedé allí un minuto, tratando de tragarlo, pero luego mis ojos se desviaron hacia la mesa de regalos, una superficie cubierta de lino blanco cerca del pastel, cargada de cajas envueltas en tonos pastel y sobres elegantes. El mío era fácil de detectar. Papel plateado mate, metido cuidadosamente bajo una cinta delgada. Había sellado ese sobre con tanto cuidado, incluso metí una nota sobre lo orgulloso que estaba de Nico, como esperaba que el dinero ayudara a comenzar su próximo capítulo. Ni siquiera lo pensé. Caminé directamente hacia allí, me agaché y con calma, lo tomé de vuelta. Nadie me detuvo. Nadie pareció notarlo al principio, hasta que me di la vuelta hacia la puerta y alguien, tal vez uno de los padrinos, gritó: «Oye, Adrián, ¿a dónde vas?» No me detuve. Solo miré por encima del hombro, levanté el sobre y dije: «No te preocupes. Me mantendré fuera del encuadre para siempre». Estaba casi en la salida cuando escuché la voz de Nico detrás de mí. «Adrián, espera». Dejé de caminar, pero no me di la vuelta. Me quedé allí, justo al lado de las grandes puertas dobles que daban al estacionamiento de grava, con una mano en la manija de latón pulido y la otra agarrando el sobre como si fuera lo único sólido que me mantenía anclado. «Adrián», dijo Nico de nuevo, cada vez más cerca, sus zapatos crujiendo suavemente en el suelo detrás de mí. «Vamos, hombre. No hagas esto. No es para tanto». Me giré lentamente, y por primera vez en años, lo miré de verdad. Estaba allí, en su smoking de diseñador, con la champaña todavía burbujeando en una copa en su mano izquierda. Parecía confundido, como si yo fuera el que estaba haciendo una escena, como si él no acabara de relegar a su propio hermano a una silla plegable cerca de la cabina de fotos porque la prima de Brenda trajo un invitado extra. «No es para tanto», repetí en voz baja. «Sí», dijo encogiéndose de hombros, bajando un poco la voz como si no quisiera que los otros invitados escucharan. «Son solo los asientos, hermano. No es como si te hubiéramos echado». «¿Y la familia de Brenda, hombre?» «Volaron desde Portugal. Tuvimos que hacer espacio». Solté una risa corta, pero no era divertida. «Así que, me toca sentarme en un rincón y esperar que nadie me pregunte si soy el DJ. Amigo, no seas dramático. Es un día. ¿En serio vas a hacer que esto se trate de ti?» Eso dolió. Hacer que esto se trate de mí. Había pasado años presentándome en cumpleaños, días festivos, carnes asadas familiares. Siempre el que enviaba tarjetas, recordaba aniversarios, se quedaba hasta tarde para ayudar a limpiar mientras Nico desaparecía para tomar una llamada. Nunca hice que nada se tratara de mí. Y tal vez ese era el problema. Tal vez todos se acostumbraron tanto a que yo no ocupara espacio que la idea de que necesitara una silla, una simple silla literal, de repente fue demasiado. «Volé hasta aquí», dije lentamente. «Renté un hotel. Compré un traje. Te iba a dar 27.000 pesos». «Ibas a dar», corrigió, señalando el sobre. «Correcto», dije, «iba».
Pero luego me di cuenta de algo. Hoy no soy realmente tu hermano. Solo soy parte del fondo. Apretó la mandíbula. Estás exagerando demasiado las cosas. No, dije, tú ya lo hiciste. Simplemente no pensaste que me daría cuenta. Suspiró, frotándose la sien. Mira, fue decisión de Brenda. ¿De acuerdo? Quería que las fotos fueran solo de su círculo cercano. Líneas limpias, colores a juego, ese tipo de cosas. Entonces, ¿yo no combinaba?, pregunté. Hizo una investigación de antecedentes para ver quién tenía una estructura ósea fotogénica. No respondió a eso, y tal vez supo que era mejor no intentarlo. Sabes, dije, finalmente caminando de regreso hacia él, no esperaba ser el centro de atención. Ni siquiera esperaba un brindis, un baile o una mención. Solo esperaba un asiento. Un lugar que dijera, importas lo suficiente como para estar aquí, como todos los demás. Si importas, murmuró, casi como si le doliera decirlo. Entonces, ¿por qué no actuaste como si así fuera? Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia el resto de la sala, los invitados que ahora observaban más abiertamente, el fotógrafo que se detenía a mitad de la toma, el DJ bajando ligeramente el volumen. Odiaba este tipo de atención. Podía verlo en toda su cara. Quería que el día fuera perfecto. Curado. Digno de Instagram. Y ahora no lo era. No porque yo hubiera hecho un berrinche, sino porque me negué a desaparecer en silencio. Mira, dijo con los dientes apretados. Si esto es por el dinero. No lo es, interrumpí. Es por respeto. Y hoy me demostraste lo poco que tengo de ti. Abrió la boca como si fuera a protestar, pero no salió nada. Solo una exhalación frustrada. Me voy, dije, ajustando el sobre en mi mano. Pero no te preocupes, me aseguraré de que las fotos sean perfectas. Sin un hermano mayor incómodo en el fondo para arruinar la simetría. Salí antes de que pudiera responder. La grava crujió bajo mis zapatos mientras me dirigía a mi coche. No lloré. No arrojé nada. Simplemente me senté detrás del volante por un momento, observando cómo el viñedo se desvanecía en la distancia a través del espejo retrovisor. Era surrealista, como si acabara de salir de una película en la que no fui elegido como personaje principal, ni siquiera como un papel secundario, solo un extra que se acercó demasiado a la toma. De vuelta en el hotel, me quité el traje, empaqué mi maleta y abrí el sobre que había reclamado. Saqué la nota que había escrito, la que hablaba de lo orgulloso que estaba de él, de cómo esperaba que el dinero los ayudara a comenzar un nuevo capítulo. La leí una vez, luego la rompí limpiamente por la mitad. Luego, apagué mi teléfono. No permaneció apagado por mucho tiempo. Aproximadamente una hora después, cuando lo volví a encender, tenía 6 llamadas perdidas de Nico, 4 de mi mamá y una serie de mensajes de texto cada vez más ansiosos. El último era de Brenda. Todo lo que decía era, realmente arruinaste todo hoy. Y ese fue el momento en que la culpa se detuvo. Esa frase, la forma en que ella lo planteó, como si yo hubiera destrozado su pequeña fantasía cuidadosamente filtrada, hizo que algo en mí finalmente hiciera clic. Yo no había arruinado nada. Lo había expuesto. Pero ese no fue el final. Ni de lejos. A la mañana siguiente, salí del hotel antes del amanecer. El recepcionista apenas levantó la vista cuando dejé mi tarjeta de acceso, lo cual estuvo bien porque no estaba de humor para charlas triviales. Tomé un cuernito rancio de la barra de desayuno, lo arrojé en el asiento del copiloto y me alejé del pueblo del viñedo como si me debiera dinero. Para cuando regresé a mi apartamento, había acumulado 11 llamadas perdidas más y 2 mensajes de voz que no tenía ningún interés en escuchar. El tono de los mensajes de mi mamá había cambiado por completo, de «No deberías haberte ido», a «Por favor, llama a tu hermano». Está devastado, hasta el que realmente me hizo reír, la familia significa a veces hacer sacrificios. Adrián. ¿Sacrificios? Me senté en mi sofá, todavía con los pantalones de mezclilla de la noche anterior, releyendo esa frase. Sonaba como algo arrancado de un imán de refrigerador en una tienda de regalos de gasolinera. ¿Qué había sacrificado Nico exactamente? Sus fotos de boda seguirían siendo de su estilo.
Su esposa todavía las publicaría con leyendas como bendecidos y nuestro cuento de hadas comienza. Él todavía obtendría la experiencia curada que quería, menos un hermano que aparentemente no combinaba con la paleta de colores. Y aquí está la cosa, yo ya había hecho los sacrificios. Simplemente nunca se dieron cuenta. Durante el último año y medio, había estado ayudando discretamente a Nico con su empresa emergente, un negocio de importación de colchones que, francamente, estaba perdiendo dinero. No era de conocimiento público, pero cuando la lanzó por primera vez, me llamó en pánico porque necesitaba que alguien fuera su aval en un préstamo. No para una casa, no para un coche, sino para un espacio de almacén y un contrato de inventario. No pedí nada a cambio. Pensé, es mi hermano. Si él tiene éxito, todos ganamos. Si fracasa, al menos lo intentó. Y sí, tal vez una parte de mí esperaba que ayudarlo ahora finalmente fuera visto como algo más que el Adrián siendo confiable. Nunca se lo conté a nuestros padres. Ni siquiera se lo dije a mis amigos. Era solo algo que manejaba en silencio. Me aseguraba de que los pagos estuvieran a tiempo, atendí algunas llamadas del banco cuando las cosas se pusieron difíciles e incluso le transferí 54.000 pesos de emergencia el otoño pasado cuando su proveedor casi se retira. Todo ello sin un agradecimiento más largo que un mensaje de texto de una línea. Te lo agradezco, hermano. Ese cheque que había recuperado de la mesa de regalos no era solo un regalo de bodas. Era yo, finalmente, trazando la línea. Pero ahora, sentado allí en mi apartamento, rodeado de correspondencia sin abrir y plantas medio marchitas, me di cuenta de algo más profundo. No solo olvidaron mi asiento en la boda, habían olvidado mi papel por completo. Así que, me puse a trabajar. Primero, abrí mis archivos, cada cadena de correos electrónicos, cada documento firmado, cada estado de cuenta bancario vinculado al préstamo. Seguía siendo el aval, lo que significaba que todavía tenía acceso administrativo. El préstamo no estaba totalmente pagado, ni de cerca. Y aunque no había hecho ninguna reclamación legal sobre el negocio, tenía una ventaja. No quería destruirlo. Realmente no quería. Pero algo sobre el mensaje de Brenda, realmente arruinaste todo hoy, resonaba en mi cabeza como un desafío. Como si su pequeño mundo perfecto no pudiera soportar una onza de realidad. Como si mi apoyo silencioso durante los últimos 18 meses fuera menos importante que cómo me veía en el fondo de su carrusel de Instagram. Redacté un correo electrónico. Simple, limpio, legalmente sólido. Notificaba al banco que, por razones personales y financieras, me retiraba formalmente como aval y ya no autorizaba ningún uso posterior de mi crédito o identidad en las operaciones comerciales. Adjunté los formularios adecuados, puse en copia el correo electrónico de Nico y hice clic en enviar. Luego, para mayor seguridad, reenvié algunos documentos clave a un amigo abogado de la universidad, por si las cosas se complicaban. No porque esperara una pelea, sino porque Nico era impulsivo, y Brenda, digamos que no confiaba en alguien que se refería a los centros de mesa de la boda como activos de marca. Aproximadamente una hora después, mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego vibró de nuevo. Esta vez, era Nico. Respondí. Su voz era cortante. Tensa. Acabas de retirarte del préstamo. Sí. ¿Por qué? Ahora estás casado, dije rotundamente. Es hora de que te valgas por ti mismo. Hubo una pausa. Adrián, vamos. Este no es momento para ser mezquino. Podía oírlo. La frustración que intentaba controlar. El tono de alguien que todavía creía que él era el razonable en la conversación. Que yo solo estaba exagerando. Que todo pasaría como una de sus muchas facturas vencidas. Esto no es mezquindad, dije. Es algo que debió pasar hace mucho. ¿En serio estás haciendo esto por una silla? No, dije, reclinándome. Por un patrón, y una silla fue solo la gota que derramó el vaso. Exhaló bruscamente. Está bien. Está bien. Hablemos. Ven a la casa. Arreglaremos algo.
¿Te refieres a cómo arreglaste dónde sentarme, o cómo decirles a todos que no importaba lo suficiente para las fotos, o cómo dejar que tu nueva esposa me tratara como una molestia? Silencio. Ni siquiera preguntaste si estaba bien cuando me fui, agregué. No te preocupaste por mí. Llamaste porque ahora hay algo que quieres de mí. Todavía silencio. Luego, más bajo. Entonces, ¿esto es como permanente? Simplemente ya no quieres saber nada. No lo sé todavía, dije honestamente. Eso depende de ti. Y luego colgué. No me sentí triunfante. No me sentí engreído. Me sentí cansado, como si acabara de terminar de limpiar un desorden que no era mío, pero que me habían dejado de todos modos. Un desorden que se había estado acumulando durante años. Y las ofensas tácitas, los momentos ignorados, las traiciones silenciosas que nadie pensó que notaría. Lo que aún no sabía era que Nico no era el único afectado por lo que había hecho. El efecto dominó ya había comenzado. El padre de Brenda, un inversionista silencioso en el negocio de Nico, tenía preguntas. Mi madre ahora estaba organizando una cena de mediación familiar, y mi bandeja de entrada estaba a punto de iluminarse con mensajes de primos que, resultó, también habían sido despreciados por los ajustes de la lista de invitados de Brenda. Pero llegaré a esa parte pronto, porque el momento que realmente cambió todo, aquel en el que las cosas pasaron de ser un drama familiar incómodo a una fractura total, llegó 3 días después. Recibí un mensaje de Facebook de mi prima Marisa. No éramos especialmente cercanos, pero habíamos crecido en torno a las mismas cenas festivas caóticas y compartido más de una mirada de complicidad a lo largo de los años. Su mensaje fue corto: oye, solo me preguntaba, ¿a ti también te pidieron que no estuvieras en las fotos familiares? Esa palabra, también, me detuvo en seco. Hicimos una llamada esa noche. A Marisa la habían sentado en la mesa más lejana, cerca de los calentadores portátiles. Su esposo ni siquiera recibió una tarjeta de lugar. Aparentemente, Brenda había enviado un flujo de invitados actualizado al coordinador de la boda 2 noches antes del evento, reorganizando los asientos para optimizar la estética. Traducción: cualquiera mayor de 30 años, poco fotogénico o sin presencia en TikTok fue relegado a los márgenes. Y no era solo Marisa. Ya había hablado con otros 2 primos. Uno que había conducido 6 horas y ni siquiera le ofrecieron una bebida, y otro que llevó una máquina de café expreso de 7.200 pesos de su lista de regalos solo para ser sentado detrás de un seto. Cuanto más investigaba, más encontraba. La mitad de la lista de invitados del lado de los Reyes había sido marginada en favor del círculo de influencers de Brenda, parientes lejanos de la clase de pilates de su madre y gente que encajaba con la vibra. La boda no fue una celebración. Fue una sesión de fotos con votos. Marisa terminó la llamada diciendo: no creo estar siendo dramática, pero realmente se siente como si nos usaran como relleno, como extras de fondo. Como si les avergonzara tener a su familia allí de verdad. Le dije que no estaba siendo dramática en absoluto. Más tarde esa noche, me dio curiosidad. Entré al Instagram de Brenda. Efectivamente, las fotos habían comenzado a aparecer, instantáneas perfectamente filtradas de encanto rústico y risas espontáneas. Nico parecía un anuncio de colonia. Brenda parecía una influencer de bodas en una publicación patrocinada. Los pies de foto eran tan huecos como esperaba, el día en que comenzó nuestro para siempre. Me desplacé y desplacé. Docenas de fotos. Ni una sola presentaba a un miembro de nuestra familia. Ni siquiera a nuestros padres. Ni siquiera al padrino de Nico, que más tarde descubrí que era uno de sus antiguos compañeros de trabajo y no su mejor amigo real porque, aparentemente, no encajaba con el look. Entonces me di cuenta. No se trataba solo de que me faltaran al respeto. Se trataba de que toda la familia fuera reempaquetada para encajar en una marca. Y pensaron que ninguno de nosotros diría nada. A la mañana siguiente, llamé a mis padres. Mamá respondió en altavoz, lo que significaba que papá estaba merodeando cerca. Lo mantuve civilizado. Les pregunté cómo estaban, si habían regresado bien, cómo había ido el resto de la recepción. Estaban a la defensiva, educados, pero cautelosos. Podía decir que no estaban seguros de mi postura.
Finalmente, mamá suspiró y dijo, Adrián, desearía que no te hubiera sido así. Avergonzaste a tu hermano. Esperé un momento. ¿Te dijo dónde estaba sentado? Hubo una pausa. Creo que hubo una confusión. Deberías haberlo dicho en voz baja. ¿Para qué se viera mejor en cámara? Pregunté, sin ocultar mi sarcasmo. No respondió a eso. No estoy enojado, dije con calma. Simplemente he terminado de fingir que no fui tratado como una idea de último momento. Y aparentemente, no fui el único. Eso captó su atención. Les conté sobre Marisa, sobre los primos, sobre las personas que estaban hirviendo en silencio tras bambalinas. Todos ellos demasiado educados para causar una escena, pero no demasiado ciegos para ver lo que había sucedido. Papá finalmente habló. Dijo, Brenda organizó la mayor parte. Asentí, aunque no podía verme. Y Nico la dejó. Esa es la parte que nadie está diciendo. Mamá trató de defenderlo, dijo que las bodas son estresantes, que las parejas cometen errores, que tal vez me lo compensarían más tarde. No lo harán, dije rotundamente. Porque no creen que hayan hecho nada malo. Y fue entonces cuando les conté sobre el préstamo. El silencio al otro lado fue inmediato y total. Le di un segundo para que lo asimilaran. ¿Tú qué? Preguntó finalmente papá. Fui a Val del préstamo para el almacén de Nico, dije. Hace 18 meses. He estado cubriendo los pagos que él no podía. Nadie lo sabía porque no hice un escándalo. Simplemente lo hice en silencio, como siempre lo hago. La voz de mi mamá se quebró. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que estaba ayudando, dije. Porque pensé que eso era lo que hacía la familia. Dejé que el silencio colgara de nuevo. De todos modos, continué, me retiré. Notifiqué al banco. Nico está por su cuenta ahora. Papá se aclaró la garganta. Dijo, ¿estás tratando de sabotearlo? No, dije. Simplemente dejé de protegerlo. Más tarde ese día, recibí una llamada de un número desconocido. Era el señor Galindo, el padre de Brenda. Su tono era gélido pero educado. Preguntó si podía aclarar algunos cambios repentinos en los acuerdos de préstamo que habían llegado a su atención. Le expliqué la situación, mi participación anterior, mi retirada formal y el hecho de que no tenía ninguna obligación legal de seguir apoyando un negocio que me había excluido financiera y personalmente desde el primer día. Entiendo, dijo después de una larga pausa. Solo desearía que hubieras hablado conmigo primero. Desearía que muchas cosas se hubieran hecho de manera diferente, respondí. Las siguientes 48 horas fueron un borrón. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Nico llamó 3 veces más, dejó mensajes de voz, ninguno de los cuales respondí. Uno era furioso. El siguiente, de disculpa. El tercero, un desastre de medias excusas y risas forzadas. Dijo que Brenda estaba súper molesta y que todos están siendo dramáticos. Y, no podemos simplemente empezar de cero. Pero yo no quería empezar de cero. Quería un cierre. Ese viernes, recibí una invitación. No a otra boda, afortunadamente, sino a un almuerzo organizado por Marisa. Un grupo de primos y primos segundos estaban planeando una reunión discreta. En parte para desahogarse y en parte para reconocer en silencio que algo se había roto entre nosotros y Nico. Fue informal, solo café, waffles y gente que realmente quería verse. Sin fotos montadas, sin filtros, sin jerarquía de quién se veía bien en cámara. Intercambiamos historias, nos reímos del absurdo, lloramos un poco también, especialmente la prima que había pagado su vuelo con una tarjeta de crédito solo para apoyar a la familia. Y cerca del final, Marisa me miró y dijo, gracias por irte. Todos estábamos pensando en hacerlo. Tú simplemente tuviste las agallas para hacerlo. Eso se me quedó grabado. Hubiera sido más fácil quedarse callado, sentarse en mi pequeña silla plegable junto a la pared y sonreír cortésmente para la cámara. Pero en cambio, me levanté. No por drama, no por venganza, sino porque finalmente conocía mi valor, y no iba a dejar que me recortaran de él.
3 semanas después, Nico envió una carta escrita a mano. Todavía la tengo, guardada en el cajón con la nota rota que una vez incluí con ese cheque de 27.000 pesos. La carta era una mezcla de arrepentimiento, frustración y vagos intentos de reconciliación. Nunca dijo realmente las palabras "lo siento". Pero si escribió esto, pensé que mantener la paz significaba evitar el conflicto. Ahora veo que en realidad significaba ignorarte. Estaba equivocado. No he respondido. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. Pero sé esto, ya no soy el hermano de fondo. No soy un suplente, ni una segunda opción, ni una silla junto a la pared. Soy Adrián. Y finalmente, me elegí a mí mismo. Y esta vez, me quedé en el encuadre.